A ver, cuando se trata de configurar el filtrado web en un FortiGate, no es tan simple como activar o desactivar una opción, ¿verdad? Es todo un juego de equilibrio. ¿Cómo se consigue la máxima seguridad posible sin afectar la velocidad que el negocio necesita? Esa es la pregunta del millón, y justamente hoy vamos a desglosar las decisiones que nos llevan a esa respuesta. Para que no nos perdamos, este es el plan de vuelo. Vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es exactamente el filtrado web? Después, nos meteremos de lleno en dos decisiones cruciales: cómo se va a inspeccionar el tráfico y cómo se van a aplicar las reglas. Y para cerrar, vamos a ver cómo todas estas piezas encajan al momento de crear una política de seguridad real. Bueno, arranquemos por el principio, como debe ser. ¿Qué es el filtrado web? Pensemos en esto como la primerísima línea de defensa de cualquier red moderna. En el fondo, todo se reduce a una pregunta súper básica. ¿Cómo le decimos a la red a qué sitios web se puede entrar? Y, más importante aún, ¿qué contenido peligroso hay que bloquear sí o sí para proteger la red y la productividad? Dicho de una forma más simple, el filtrado web es el guardián digital de la red. Pensemos en él como el portero de una fiesta exclusiva. Su única misión es chequear la lista, decidir quién entra y quién se queda fuera, para hacer cumplir las reglas de la casa y, sobre todo, para frenar cualquier amenaza antes de que ponga un pie adentro. Ok, ahora sí entramos en materia. Aquí viene la primera gran decisión, la primera encrucijada. ¿Cómo es que el FortiGate ve el tráfico de Internet? Y aquí es donde nos topamos con el eterno dilema: velocidad contra profundidad. A esto se le conoce como el modo de inspección. Y no es más que el método que usa el FortiGate para analizar los paquetitos de datos que viajan por la red. Y créanme, esta es la primera decisión fundamental que hay que tomar. Y miren esto, todo se reduce a este simple interruptor. Parece poca cosa, ¿no? Pero no nos dejemos engañar, porque lo que se elige aquí cambia las reglas del juego por completo. La decisión es: ¿basado en flujo o basado en proxy? O, para ponerlo más claro, ¿queremos velocidad o queremos profundidad? Usemos una analogía para que quede súper claro. El modo flow-based es como el control rápido de pasaportes en un aeropuerto. Es veloz, eficiente y detiene las amenazas más obvias sin armar un caos. En cambio, el modo proxy-based, eso es la inspección de equipaje a fondo. Es mucho más minucioso, mucho más seguro porque se analiza todo el contenido, pero, lógicamente, consume más tiempo y más recursos del sistema. Perfecto. Ya decidimos cómo vamos a inspeccionar el tráfico. Ahora la siguiente pregunta es obvia. ¿Y las reglas? ¿Dónde y de qué forma las aplicamos? Ya pasamos del qué al cómo. Y aquí es donde entra este concepto, el modo NGFW, o Firewall de nueva generación. Ojo, que esto no define qué se inspecciona, sino la metodología. Es el manual de instrucciones sobre cómo vamos a organizar y aplicar las reglas de filtrado dentro de nuestras políticas. Y otra vez nos encontramos con un interruptor que lo define todo. Esta vez la decisión es entre basado en perfiles o basado en políticas. El dilema aquí es otro. Se trata de elegir entre simplicidad y un control mucho más granular. A ver, veamos bien la diferencia, porque es clave. El modo basado en perfiles es el enfoque tradicional, el de toda la vida. Se crean una especie de plantillas de seguridad, que son los perfiles, y luego se aplican a distintas políticas. Su gran ventaja es súper flexible y es compatible con los dos modos de inspección, Flow y Proxy. Por otro lado, el modo basado en políticas es más integrado. Las reglas se ponen directamente en la política, todo en un solo lugar. Es más simple, sí, pero aquí viene la letra pequeña. Solo funciona con la inspección Flow-based, un dato no menor. Listo, suficiente teoría, ¿no? Ahora vamos a lo bueno, a ver cómo todos estos conceptos cobran vida cuando configuramos una regla de firewall. Vamos a unir todas las piezas de este rompecabezas. Empecemos con el enfoque más directo, el más integrado, el modo basado en políticas. Veamos cómo luce una regla configurada de esta manera. Fíjense bien, en este modo todo está consolidado. Vean cómo las categorías de URL y las aplicaciones como Business o LinkedIn se seleccionan ahí mismo, directamente dentro de la regla del firewall. No hay que irse a otro menú, todo está a la mano. Ok, ya vimos el método todo en uno. Ahora vamos a compararlo con el otro enfoque, el que es más modular, el modo basado en perfiles. La diferencia es inmediata, salta a la vista. Miren la sección de abajo, la que dice Security Profiles. Aquí no hay una lista larguísima de categorías. En su lugar simplemente se adjunta un perfil, que es como un contenedor, que ya tiene todas esas reglas detalladas que configuramos por separado. Mucho más limpio, ¿cierto? Para que quede súper claro,
Esta tabla lo resume todo a la perfección. En el modo basado en perfiles, las acciones son más granulares. Se puede permitir, bloquear o solo monitorear. En basado en políticas es más directo. Aceptar o denegar, blanco o negro. Y como ya dijimos, la gran diferencia técnica, el modo basado en perfiles es compatible con todo, mientras que el basado en políticas nos limita solo a la inspección de tipo flujo. Al final del día, todo este análisis se reduce a dos balanzas estratégicas. Por un lado, velocidad frente a profundidad en la inspección, y por el otro, simplicidad frente a granularidad en el control. La configuración ideal siempre vive en el punto de equilibrio entre estas cuatro fuerzas. Y esto nos deja con la pregunta fundamental. No hay una respuesta única porque cada red es un mundo. La verdadera pregunta es, ¿qué combinación de inspección y control se adapta mejor a las necesidades de seguridad y rendimiento de una organización? Encontrar esa respuesta no es solo configurar un firewall, es definir una verdadera estrategia de ciberdefensa.